Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con lo que es el cálculo variacional. Vamos a hacerlo relativamente rápido. Voy a tratar de enfocarme en puntos claves para poder avanzar y en todo caso llegar a los puntos más importantes de este tema. Lo primero que veremos son algunos ejemplos. Ejemplos de funcionales. Bien, un primer ejemplo es, por ejemplo, si es que nosotros queremos saber cuál es la longitud de una curva en el plano. Es decir, digamos que tenemos nosotros esto, eje X, eje Y en este plano nosotros tenemos alguna curva. Una curva que va entre dos puntos, digamos entre estos dos puntos, A y B. ¿Cuál es la longitud de esta curva? En primer lugar nosotros tenemos, aquí voy a poner así, 1. Nosotros tenemos de que la curva como tal, Y, es una función de X. Entonces, si nosotros queremos hallar la longitud de la curva va a ser igual a la integral desde A hasta B. Normalmente aquí lo que nosotros tomamos es un pequeño intervalo, digamos aquí y acá, y entre estos dos tomamos la longitud de la cuerda. Esta longitud de la cuerda nosotros le llamamos DDS. Ustedes saben muy bien que este DDS es igual a ¿cuánto? O DDS al cuadrado es igual a DDX al cuadrado más DDY al cuadrado. Por lo tanto, aquí nosotros podemos escribir que el DDS es igual a, voy a factorizar el DDX, raíz cuadrada de 1 más DDY, DDX al cuadrado. Entonces, la longitud de la cuerda va a ser la suma de todos estos intervalos desde A hasta B. Es decir, la suma desde A hasta B de esos intervalos que son la raíz cuadrada de 1 más Y' al cuadrado de X. Entonces, esta, jóvenes, es la longitud de la cuerda. Ahora, entre estos dos puntos puede haber más de una cuerda. Es decir, puedo yo tener otra cuerda que va así. Puedo tener otra cuerda que va así. Es decir, puedo tener muchas cuerdas y la longitud de las diferentes cuerdas entre dos puntos va a ser siempre esto. Entonces, se llama un funcional, es a la longitud de la cuerda, dependiendo de qué cuerda nosotros tomamos. ¿Está claro, jóvenes? Es el primer ejemplo. Sí, profe. Ok, perfecto. Ese es el primer ejemplo de lo que es un funcional. Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo. En general, cualquier integral de la siguiente forma. Y que va a depender de Y igual a una integral desde A hasta B de Y de X. ¿Está bien? Entonces, cualquier integral de esta forma también es una integral.
por ejemplo, a ver, otro ejemplo claro, ahora que vivimos con los aplicativos, por ejemplo, el costo del pasaje en un aplicativo de taxi entre 2 puntos. Si ustedes han utilizado un aplicativo de taxi, normalmente, digamos, quieren ir de su casa a la universidad, a cierta hora le sale un precio, a otra hora le sale otro precio, o el tiempo que van a tardar con el Google Maps de un punto a otro punto. Ese tiempo, dependiendo del camino, va a variar. Entonces, ahí ustedes también tienen un claro ejemplo de un funcional. Ese problema, el problema del costo o el tiempo entre 2 puntos, dependiendo del camino, dependiendo de la hora, dependiendo del tráfico, eso también es un funcional. ¿Está claro, jóvenes? En general, los funcionales llevan a partir de un espacio vectorial al cuerpo, ¿no? A ver, en general llevan de un espacio funcional, porque ya es una función, a un número. Si ustedes abren en sus celulares su aplicativo de Google Maps y ponen, buscan, digamos, la universidad, estando ustedes en su casa, y les piden, le ponen ahí buscar camino, les va a dar diferentes caminos, o sea, entre los 2 puntos que ustedes ponen, les va a dar diferentes caminos, y esos caminos van a tener, por ejemplo, diferentes tiempos. Entonces, los puntos A y B son estos, que nos determinan el punto de partida y el punto de llegada. Los caminos son las funciones y. Tengo entonces aquí un y1, tengo aquí un y sub 2, y lo que les va a dar es el tiempo. Entonces tienen una infinidad de caminos posibles y cada camino va a determinar un tiempo distinto. El tiempo es un número, así que lo que obtienen es un número que les da simplemente el tiempo que tardan en llegar. ¿Está claro? Sí. Ahora, claro, no solo camino, también puede ser precio, como lo pongo aquí, dependiendo si es un aplicativo. Es decir, el aplicativo debe de resolver ese problema. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Cuál es el problema a resolver? Tenemos varios, pero digamos aquí dos. Un primer problema de los caminos que unen 2 puntos A y B, ¿cuál es el más corto? ¿Está bien? ¿Cuál es el más corto? Lógico, en nuestro plano, por ejemplo, aquí el camino más corto es una recta. Pero si tenemos calles, no podemos ir por una recta. ¿Está claro? Es decir, ¿cuál es el camino más corto con todas las complejidades adicionales que pueden haber? Y un segundo problema que podemos tener,
de todos los caminos que unen A y B cuál es el, voy a ponerlo así, más económico. Y aquí voy a tener en cuenta que económico puede implicar precio, puede implicar tiempo, puede implicar diferentes conceptos, ¿está claro? O sea, cuál es en el cual nosotros vamos a gastar menos algo. Puede ser dinero, puede ser tiempo, o no sé, algo que pueda significar menos llantas, menos combustible. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el más económico? Entonces, siempre los problemas del cálculo variacional están asociados a la economía. Jóvenes, ¿está claro el concepto de cálculo variacional? O sea, funcional, y el problema de, dado un funcional, hallar el valor que nos sea más conveniente, porque puede ser mínimo, el más corto, el más económico, como puede ser máximo también. Ese es el problema variacional. ¿Alguna pregunta? En general se trataría de problemas de optimización, ¿no? Son problemas de optimización, efectivamente. ¿Está bien? Sí, profesor. Okay. Entonces, vamos a seguir. Y ahora vamos a hablar un poco de funcionales. Bueno, el funcional es una generalización de lo que es el concepto de función. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es una función? Función lo que hace es pone en correspondencia, vamos a ponerlo así, función f, nos pone en correspondencia a un conjunto de números x1, x2 y así sucesivamente xn con un número y. Y esto normalmente se denota como y igual a función de x. Entonces, esa es la característica del funcional. En este caso, o sea, esa es la definición de función. Cuando tenemos funcional, nosotros lo que tenemos es de que a un conjunto de funciones, y1, y2, y sub n, se le pone en correspondencia un número b, que es el valor del funcional. Y esto nosotros tenemos de que el valor b va a depender de la función sobre la cual está actuando. ¿Está bien? Así como aquí tengo un número, acá también tengo un número. Una primera aproximación de funcional es función de función, pero va un poco más allá. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Al argumento del funcional, y aquí nosotros tenemos en cuenta qué cosa, este y de x como elemento de un espacio funcional,
Un espacio funcional es un espacio de funciones. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa que sean funciones? De que cada punto de ese espacio es una función. Entonces, al argumento del funcional y de x, en un espacio funcional se le denomina punto. ¿Está claro? Es decir, es el equivalente del punto en este espacio. ¿Está entendido eso, jóvenes? Sí, profesor. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de espacios. Por ejemplo, un primer espacio que podemos decir, normalmente denotamos así. Este es el espacio de las funciones continuas en el intervalo que va desde A hasta B. Podemos escribir también lo siguiente. Y este va a ser el espacio de las funciones K veces, voy a poner así, continuas, diferenciables, continuas. ¿Está bien? De nuevo en el segmento que va desde A hasta B. Y podemos seguir ampliando. ¿Está claro? Podemos seguir ampliando. Entonces, pero estos son los que normalmente vamos a hablar. Muy bien. Vamos a ver, cuando nosotros tenemos un espacio, este es un espacio lineal, las funciones continuas, su suma es una función continua, lo multiplico por una escala de una función continua, cumplen todos los argumentos de linealidad, ambas, por ejemplo. Entonces, aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Cuando tenemos un espacio, siempre la siguiente evolución es lo que se llama el espacio métrico, es decir, establecemos un criterio de medida. Entonces, aquí nosotros vamos a decir lo siguiente. A ver. Podemos introducir el concepto de distancia voy a decir lo siguiente en el espacio. Vamos a trabajar con el espacio de las funciones continuas C a B entre dos funciones continuas y1 de x y2 de x. Esto vamos a acotarlo. X está entre A y B, hay que aclararlo eso, de la siguiente forma. Vamos a decir que la distancia en el espacio de las funciones continuas entre dos funciones y1 y y2 va a ser igual.
Lo natural es que nosotros digamos, ok, y1 de x menos y2 de x, tal vez su valor absoluto. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Imagínense, tenemos nuestro espacio y tenemos las funciones entre dos puntos. Entonces, cuando nosotros restamos, es entre estos puntos, ¿en cuál punto? ¿Está claro? ¿En cuál punto? En algunos puede estar más cerca, en otros más alejados. Entonces, como no tenemos criterio para decidir entre cuáles dos puntos, vamos a decir que vamos a tomar el máximo valor en el intervalo que estamos trabajando de la diferencia entre estos dos. Entonces, a eso es a lo que nosotros nos vamos a llamar distancia. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Al menos otra forma que se me ocurre de comillas, calcular la distancia sería tomando el área, pero sería una forma diferente. O sea, digamos, ¿qué diferencia habría entre esa forma y, bueno, el máximo entre las distancias de Excelente. los... Podemos tomar diferentes criterios para poder establecer distancia. ¿Está bien? Podemos tomar diferentes criterios para establecer distancia. Ahora, el tema, y más adelante lo vamos a ver, va a depender de otros criterios en el sentido por lo siguiente. Imagínense, a ver, aquí he puesto que los dos comienzan en el mismo punto. En este y acaban en el mismo punto. Pero puede no ser así. Es decir, yo puedo pedir de que esta función esté más abajo, esta más arriba. ¿Está bien? Como entre esos dos puedo yo colocar lo siguiente. Una función que va así. Puedo colocar una función que va de la siguiente forma, ¿no? Es decir, entonces, el concepto de área, ambos conceptos no son, digamos, únicos y no son tal vez los más convenientes, ni el del área ni el de la diferencia. Pero vamos a optar ahora por el de la diferencia y más adelante vamos a ver algunos conceptos interesantes al respecto, en el sentido de que nos va a permitir hacer ciertos trabajos específicos o cierta caracterización específica. ¿Está bien? Y el hecho de que, vuelvo a repetir, siempre buscamos la estructura más simple primero. Y si esta estructura más simple no nos permite llegar a ciertas conclusiones o resultados, recién ahí comenzamos a complicar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, otra pregunta. Se introdujo el concepto de funcional. La funcional es, o sea, está relacionada a la distancia, depende de la distancia que se tome, depende del funcional. A ver, yo tengo lo siguiente. Aquí la distancia que tenemos es entre dos funciones. ¿Está bien? Entre dos funciones. Entonces, las funciones que son puntos en este espacio. Estoy viendo la distancia entre dos puntos. Aquí cuando hablo de función, yo tengo dos puntos y hallo la distancia entre dos puntos. La función actúa sobre cada punto, el funcional actúa sobre cada una de estos puntos del espacio funcional. ¿Está bien? Y respondiendo un poco al comentario que acaba de hacer César por el chat, a la distancia entre dos puntos de un espacio se le suele llamar métrica. Del espacio.
Entonces lo que aquí nosotros hemos definido es la métrica de este espacio funcional. ¿Está claro? Es la métrica del espacio funcional. ¿Está entendido? Sí. Ok. Bien. Una vez que hemos definido nosotros distancia, podemos definir una vecindad. ¿Está bien? Podemos definir una vecindad. Se denomina, voy a ponerlo así, epsilon vecindad en la métrica del espacio CAB, porque yo no puedo, o sea, ¿qué es la vecindad? Habitualmente tengo yo un punto X y tengo aquí un X menos delta de X y X más delta de X. Pero ese delta de X no es otra cosa que la distancia o la métrica, la medida, la forma en que nosotros medimos. Entonces, para nosotros medir o definir una vecindad necesitamos una métrica y lo definimos de la misma forma. Se denomina vecindad a la métrica en la métrica del espacio C, coma, de la curva y normalmente tomamos con respecto a un valor medio, voy a ponerlo así, y igual a y de x al conjunto, y en este caso va a ser de todas las funciones continuas y igual a y de x, tales que la distancia en este espacio entre cualquiera de esas funciones y esta función que he tomado como valor medio sea el máximo entre estos valores A y B de esta diferencia de funciones, y esto menor que epsilon. En ese caso, este epsilon es el equivalente a este delta de x, ¿está claro? Si se cumple esto para un epsilon dado, nosotros podemos decir de que en este caso, a ver, en este caso las funciones y medio, digámoslo así, se denominan cercanas en la métrica CAB. ¿Está bien? O también se dice que esas funciones tienen, y el término es así, cercanía de orden nulo.
Bien, jóvenes, entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos. ¿Cómo lo podemos esto más o menos ejemplificar? Imagínense lo siguiente, tenemos un intervalo, o sea, y en este intervalo nosotros vamos a tener nuestra función, digamos, esta función es nuestro y raya. Y vamos a tener en consecuencia estas son las que son el y medias más menos x o menos epsilon y más epsilon. Entonces, funciones cercanas a estas, por ejemplo, es esta. Otra función cercana es esta. Es decir, mientras no salga de estos límites, estas dos se consideran cercanas. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? No vi el mensaje. ¿Por qué de orden nulo? Ahorita viene el por qué de orden nulo. Vamos a avanzar un poco. Vamos a decir C1 a B. Aquí nosotros tenemos a las funciones que son derivables y continuas. ¿Está bien? En este caso, nosotros vamos a tener, para este caso, la distancia en C1 de dos funciones y1 y y2 va a ser igual al máximo entre A y B de y1 de x menos y2 de x. Pero yo aquí también tengo que evaluar lo siguiente. Y eso viene un poco acá. A ver, voy a cambiar esta línea roja por la siguiente. ¿Cuál de las dos, la amarilla o la roja, es más cercana a la verde? ¿Alguien me puede dar una respuesta? La roja. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio que usas para decir que es más cercana? Porque oscila más cercano a la verde. Ya, aquí podríamos nosotros utilizar la propuesta que tú hiciste hace un momento, de que si en lugar de tomar nosotros la diferencia, nada más tomamos integrales. Si tomásemos integrales, podríamos ver que la integral de la roja y la integral de la amarilla podrían ser bastante cercanas, o la amarilla podría ser más cercana. Por el tema que aquí digamos positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, y esas sumas y restas podría decir que integralmente la amarilla es más cercana. ¿Está claro o no? Sí. Entonces, tendríamos que establecer criterios. Y el criterio para este caso es agregarle aquí una parte más, que es exactamente esto, pero tomado para las primeras derivadas. ¿Está bien? Tomado para las primeras derivadas. Entonces, la métrica en este espacio se considera de esta forma.
cuál es el máximo valor de estas más el máximo valor de la distancia entre las derivadas. Y en este caso, fíjate de que prácticamente podría ser de que la derivada de la roja, debido a su alta fluctuación, sea mayor la diferencia que la derivada de la amarilla. El máximo valor. ¿Está entendido, no? Sí, se entiende. Ok. Muy bien. Ahora, aquí también podemos definir la vecindad. Entonces voy a poner aquí vecindad. Y vamos a definirlo exactamente igual. Y como ustedes entenderán, aquí lo que vamos a hacer, esto lo ponemos acá, más, y esto viene así. Esta es una vecindad. Ahora quiero hacer una anotación. A esta se le suele llamar vecindad fuerte. Y a estas, no solo estas, sino las que van a seguir, se le suele llamar vecindad débil. ¿Está bien? Y de forma análoga, como aquí tenemos cercanía de orden nulo, vendría a ser cercanía de primer orden. ¿Está claro? Entonces, eso es, aclara el por qué este es de orden nulo, primer orden, segundo orden, orden K. Es decir, nosotros seguimos este desarrollo hasta el orden K. ¿Preguntas? ¿Por qué vecindad fuerte? A ver, es un término en el sentido de que, a ver, es, si yo establezco aquí, en estas instancias, esta relación de vecindad, fíjense, a ver, digámoslo así, normalmente nosotros tenemos condiciones que son más fáciles de cumplir y condiciones que son menos fáciles de cumplir. ¿Está bien? Entonces, esta es una denominación que se suele hacer en matemática. Vecindad fuerte, vecindad débil, digamos, también tenemos, hay condiciones que son más fuertes, condiciones débiles. Las condiciones fuertes son más difíciles de cumplir en muchos aspectos. En cambio, las débiles son más sencillas. ¿Está bien? Entonces, es una denominación que se suele utilizar. Muy bien, a ver, continuemos. Entonces, ya tenemos la distancia. Una vez que hemos establecido la distancia, nosotros podemos ya seguir aumentando. Jóvenes, así sucesivamente tenemos vecindad, una distancia en CK y tenemos una vecindad débil, una vecindad o una cercanía de orden K. ¿Está bien? Así sucesivamente. Vamos a ver aquí, entonces. Un funcional. Vamos a tener B de Y
es continuo. En una función y, voy a tomar esta función media y de x que acabamos de ver. En la vecindad fuerte de y de x, si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la misma definición que nosotros ya conocemos. La diferencia entre estos valores de los funcionales tomadas en valor absoluto es menor que epsilon si la distancia entre esas funciones a xb es menor que el delta que acabamos de definir. ¿Está claro, jóvenes? Y aquí voy a copiarlo esto. Voy a cambiar débil acá. En vez de fuerte voy a decir que es débil. Aquí viene la misma definición, todo hasta aquí viene igual, y lo único que cambia es acá, que nosotros le vamos a sumar esta parte, prima, prima. Y lógicamente podemos seguir hasta el orden que sea necesario. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que y es otra de las características por las cuales fuerte y débil. La cantidad de curvas que hay en una vecindad fuerte es mayor a las que hay en una vecindad débil. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas o todo está bien hasta el momento? Y para acabar esta parte simplemente decimos lo siguiente. Un funcional b de y de x se denomina lineal si cumple lo siguiente. Aquí vamos a tener b, voy a ponerlo de frente, ¿está bien? C1 y1 de x más C2 y2 de x es igual a C1 b de y1 de x más C sub 2 b de y2 de x. Jóvenes, la definición habitual de linealidad. ¿Preguntas?
Hasta acá. ¿Sí? ¿Alguna? No, todo bien, todo bien. Ya, ok, perfecto. Un, un par de ejemplos. Determinar la cercanía entre las siguientes curvas. Y sub n de x, que es igual a coseno de nx sobre x al cuadrado, y y de x igual a 0. Esto cuando x está entre 0 y 2 veces pi. A ver. Definimos primero un epsilon mayor que 0 y vamos a trabajar en una vecindad fuerte de y sub 0. En una vecindad fuerte de y igual a 0. Entonces tenemos lo siguiente. La distancia entre estos, y n de x, 0, es igual al máximo entre 0 y 2 veces pi de coseno de nx menos 0 sobre n al cuadrado. Esto va a ser lo siguiente. El máximo valor que toma el coseno de nx es 1. 1 menos 0, 0. Entonces aquí tengo 1 sobre n al cuadrado y esto es menor que epsilon. Entonces, aquí nosotros vamos a tener de que esto se cumple para valores de n que son valores a 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon. Es decir, son cercanos en la medida que sean grandes. ¿Está claro? Entonces, estas dos, o sea, si existe el epsilon, si es posible hallar este epsilon, significa que sí son cercanas. ¿Está bien? Entonces, las curvas y sub n de x y y de x que hemos definido acá son cercanas en la métrica del espacio C 0, 2pi. Muy bien. Veamos órdenes superiores. ¿Está bien? Entonces aquí veamos el primer orden. Para el primer orden nosotros tenemos lo siguiente. Rho C1 y n de x, 0 va a ser igual al máximo valor entre 0 y 2 veces pi. Y aquí tenemos exactamente lo mismo que arriba, primero, coseno de nx menos 0, n al cuadrado, más el máximo valor entre 0 y 2 veces pi, y aquí vamos a tener el coseno de nx va a ser menos seno de nx
menos 0 sobre n al cuadrado. Y me olvidé algo. N. Esto es igual a 1 sobre n al cuadrado más 1 sobre n menor o igual a 2 sobre n. Esto menor que epsilon. Y de aquí nosotros tenemos que el n tiene que ser mayor a 2 sobre epsilon. Significa que aquí existe cercanía de primer orden. Porque voy a poder encontrar este epsilon para n determinados. Veamos si existe cercanía de orden superior. Jóvenes, ¿hasta aquí esto está claro? Muy bien. Sí, Rubén, dime. Sí, profe, justamente lo que decía mi compañero Gerson, de que se debería definir la función y sub n como coseno de nx sobre n al cuadrado, ¿no? O x al cuadrado. ¿Acá no está definido así? Disculpen, sí, disculpen, este ha sido mi error. Es n al cuadrado, gracias. ¿Está bien? Es n al cuadrado. Y sí, disculpen, entonces, esto realmente es así. Esto es así, disculpen jóvenes, tienen toda la razón. Aquí también. A ver, voy a corregir esto. Ya, muy bien. Vamos a ver segundo orden. En este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, voy a tener por acá ρ C2 YN Y igual al máximo valor 0 2 veces pi, y aquí tenemos nosotros YN de X menos 0. Voy a poner de una vez los valores así rápido. Aquí voy a poner valor absoluto del coseno de nx sobre n al cuadrado más el máximo valor 0 a 2 veces pi, y aquí voy a tener el seno de nx sobre n más el máximo valor 0 2 veces pi coseno de nx, y esto es 1 sobre n al cuadrado más 1 sobre n más 1, y esto es mayor que 1. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. El épsilon es mayor que 0, pero es un número pequeño, es un número que tiende a 0, ¿está claro? Aquí entonces podemos escoger nosotros cualquier número y siempre vamos a hallar un n para el cual esto se cumpla, por eso hablamos de cercanía, y aquí también. Pero acá si nosotros escogemos, por ejemplo, epsilon igual a un medio, ya esto no se cumple. Para ningún n se cumple, ¿está claro? Si yo escojo a epsilon aquí un medio, para n mayores a 4 se cumple. Si escojo aquí n igual a un medio, para n mayores a raíz de 2 se cumple.
pero aquí yo elijo epsilon 1 medio, no existe ningún n para el cual esto se cumple. ¿Está claro? Por lo tanto, este no tiene cercanía de segundo orden, estas dos funciones. ¿Eso está claro, jóvenes? En este caso, n estamos considerando que es entero o natural. Pero igual, jóvenes, no importa. Así sea real, tengo 1 más estos valores que son positivos porque vienen del valor absoluto. 1 más cualquier número es mayor que 1. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. A ver, veamos lo siguiente. Un segundo ejemplo. Analicemos la continuidad del funcional. ¿Cuál? Vamos a tener nosotros un funcional b de y de x, que es igual a la integral desde 0 hasta 1, y' de x de x, en valor absoluto. Así. Y pertenece a C1, 0, 1. ¿Está bien? La continuidad sobre la recta y igual a 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver si este funcional es continuo en este punto. Vamos a verlo tanto en un intervalo o una vecindad fuerte como una vecindad débil. ¿Está bien? Entonces veamos primero en la vecindad fuerte. Definimos un épsilon. Simplemente por decir pongo 1/4. ¿Está claro? Un valor pequeño. Más adelante vamos a ver si es que tal vez necesitamos reducirlo por algún motivo. ¿Está bien? Ahora, necesitamos una función, o sea, nuestra definición de continuidad necesita una función. El y igual a 0 es este que está acá. Necesito una función cercana en esta vecindad. Entonces, de lo que hemos visto, esta función, el coseno o el seno, es cercana. Vamos a ver. Entonces, elegimos una función para comprobar. Y elegimos y sub n de x igual al seno de nx sobre n en este caso. Como función de prueba. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es lo siguiente. Valor absoluto b y sub n de x menos b en 0. Esto es igual a la integral desde 0 hasta 1 del valor absoluto es y', la derivada de esto simplemente es coseno de nx de dx. Esto es mayor o igual a la integral desde 0 hasta 1. Vamos a tener coseno al cuadrado de nx de dx. Esta es una forma de liberar
el valor absoluto. Esto va a ser igual a 1/2 integral desde 0 hasta 1 menos coseno de 2nx de x. Esto, una vez que ya integramos, es igual a 1/2 menos 1/2 del seno de 2nx. Eso integrando, jóvenes, sobre 2 veces n, ustedes lo pueden verificar, evaluado entre 0 y 1. Esto es igual a 1/2 menos el seno de 2n sobre 4n. Y esto, jóvenes, si tomamos diferentes valores para n, vamos a ver que es mayor a 1/4. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos de que esto se cumple. Ahora, lo que necesitamos también evaluar es la cercanía. ¿Está bien? Aquí nosotros vamos a tener para la cercanía y de el seno de nx sobre n, 0. Esto es igual al máximo entre 0 y 1 de el seno de nx sobre n menos 0. Y esto, jóvenes, tiende a 0 cuando el n tiende al infinito. ¿Está bien? Y nosotros vamos a tener que esto no tiende a 0, esto tiende, y en ese intervalo b de y sub n no tiende a b de 0. Esto cuando el n tiende al infinito. ¿Esto qué significa, jóvenes? Esto significa de que este funcional no es continuo en una vecindad fuerte. ¿Está bien? Vamos a hacer un poquito de espacio por acá. A escribir esa conclusión. Entonces, pues y de x definido acá no es continuo en una vecindad fuerte. Vamos a ver en la vecindad débil. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Y C1 y n de x, 0. Esto es igual al máximo entre 0 y 1 de el valor absoluto de y n de x más el máximo entre 0 y 1 de y' n de x. Acuérdense que el y n de x es igual al seno de nx sobre n. Entonces significa que esto que está aquí es esto. Aquí tengo simplemente el seno de nx. Esto ustedes pueden verificar que tiende a 0 cuando el n tiende al infinito. ¿Está bien? Tiende al infinito. Entonces, nosotros aquí tenemos lo siguiente. Entonces, el máximo valor entre 0 y 1 de y' n de x tiende a 0 cuando el n tiende a 0.
Y es lógico, jóvenes, porque tengo el seno de nx, ya no desapareció esto, o el coseno, n por el coseno, y cuando el n tiende a 0, tiende a 0. ¿Está bien? Y eso nos dice lo siguiente. Y aquí vamos a tener que el Bn o el B del y sub n de x menos el B0, que es igual a la integral desde 0 hasta 1, y' n de x tiende a 0 cuando el n tiende al infinito. Por lo tanto, b y de x es continua en una vecindad débil de y igual a 0. Entonces, esta es otra de las características de por qué se dice vecindad débil y fuerte. Porque hay condiciones como estas que se cumplen en las débiles, pero no en las fuertes. ¿Está claro? Entonces, puedo hablar de una continuidad solamente en una vecindad débil, pero no en una vecindad fuerte. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Bien, continuemos entonces. Esto es lo referente a funcional. Ahora veamos lo que es una variación de funcional. Sea que tenemos un funcional. B de y de x. ¿Está bien? Fijamos la función, una función determinada con respecto a la cual vamos a determinar esta variación, justamente y sub 0, en la región donde está definido el funcional. ¿Está bien? Entonces, a ver, voy a ponerlo así, en el dominio del funcional, es decir, donde está definido. ¿Eso qué significa? Que cualquier función del dominio se puede expresar de la siguiente forma. O sea, un y de x, cualquiera, va a ser igual a y sub 0 de x, más algo, que voy a llamarle delta de y de x. Entonces, a esta variación del argumento se le llama de esa forma, justamente. Esta es la variación del argumento del funcional. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Aquí es necesario precisar el argumento y sub 0 de x, por si acaso. Es decir,
con respecto a y sub 0. Siempre es con respecto a algo esa variación. Muy bien. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos a continuación es definimos una diferencia entre dos valores del funcional. Un momentito, jóvenes. Necesito ver algo. Definimos disculpen, jóvenes. Definimos nosotros el incremento del funcional. ¿De qué manera, jóvenes? Jóvenes, estoy poniendo incremento, pero puede ser también disminución, por si acaso. Está bien, decremento. Delta de B en y sub 0 de x va a ser igual a B en y sub 0 de x más delta de y menos B en y sub 0 de x. El incremento es un funcional, pero ya no de la función y, sino de su variación, de la variación del argumento. ¿Está claro? ¿Hasta ahí está entendido, jóvenes? A ver, por favor, signos de vida. Sí, profesor. Ok. Si el incremento del funcional se puede expresar de la siguiente forma, incremento delta de B igual a L y de X más delta de X, o delta de Y, disculpen, más un beta de Y de X, coma delta de X, por el máximo valor del valor absoluto de delta de Y, donde, a ver aquí, vamos a decir lo siguiente, esto es lineal respecto a delta de Y, ¿está bien? Es decir, es un funcional lineal con respecto a delta de Y, este que está acá. Este es el máximo valor que toma el delta de y vamos a decir de que este beta es tal que beta de Y de X delta de Y tiende a 0 cuando el máximo valor de delta de Y tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos esto, vamos a decir de que este L es la variación del funcional. Esto, jóvenes, no es otra cosa que
la definición equivalente a diferencial en el cálculo diferencial. ¿Está claro? O sea, el d de x. Entonces, L de y de x o más delta de y, esta es la variación del funcional. Es decir, la definición de variación del funcional es equivalente a diferencial de una función. ¿Está entendido, jóvenes? Y esto se denota como delta de b. Ese es delta de b. ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahí? Ninguno, profesor. Muy bien. Veamos de qué forma nosotros calculamos esto. ¿Está bien? Fijemos el argumento. ¿Está bien? Y de x de nuestro funcional. Y vamos a el argumento y su variación. Bueno, y una variación, vamos a decir, ¿está bien? Delta de y. Entonces, a partir de aquí, veamos la familia de curvas. Y de x, alfa, y de x más alfa delta de y. Es decir, esta es una familia de curvas que depende de este parámetro alfa. Es un parámetro arbitrario. Entonces, nosotros vamos a ver cómo se transforma el funcional, el que acabamos de ver, en términos de este parámetro. Aquí vamos a tener que en este caso el funcional b de y se convierte en una función de alfa. ¿Está claro? ¿Por qué en una función? Porque y de x es fijo y delta de y es fijo. ¿Está claro? Se convierte en una función. Entonces, asumamos que existe la derivada de esa función con respecto a su argumento, alfa. Entonces, es decir, jóvenes, esta es la definición formal de variación del funcional. Vamos a ver una definición alternativa con la cual vamos a poder nosotros hacer cálculos. Entonces, se denomina variación del funcional delta de b un momentito, aquí lo correcto es escribirlo así. La variación delta de b del funcional b de y
para y igual a y de x a la derivada c de b con respecto a alfa para alfa igual a 0. ¿Está bien? Disculpen. Y tenemos nosotros entonces que la variación del funcional y de x delta de y es igual a la derivada con respecto a alfa de b y de x más alfa delta de y cuando alfa tiende a 0. Jóvenes, esta definición es análoga más a la definición también práctica del diferencial. El diferencial de una función es la derivada con respecto a alfa de f de x más alfa delta de x cuando alfa es igual a 0, que termina siendo igual a ¿cuánto? F' de x más alfa delta de x por delta de x cuando alfa es igual a 0, que es igual a f' de x delta de x. Entonces aquí nosotros tenemos que este es el diferencial de la función cuando este delta de x es muy pequeño. Entonces esta definición de funcional es un poco más amplia que la anterior y nos permite hacer cálculos. Vamos a ver algunos ejemplos de este caso. Primero, hallar la variación del siguiente funcional. B de y igual integral desde a hasta b y al cuadrado de x de x. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a verlo de dos formas, ¿está bien? Primero hallamos el delta de b, que es igual a b y más delta de y menos b de y. Esto va a ser igual a la integral desde a hasta b de y más delta de y al cuadrado de dx menos integral desde a hasta b y al cuadrado de dx. Esto va a ser igual a 2 veces la integral desde a hasta b y delta de y de dx más integral desde a hasta b delta de y al cuadrado de dx. ¿Está bien? Entonces, aquí estamos utilizando esta forma y nosotros vemos que depende de la parte que es lineal. ¿Está claro? Con respecto a delta y. Esta es la parte lineal con respecto a delta y, esta no lo es. Entonces, nosotros aquí vamos a tener que la variación del funcional es igual a 2 veces la integral desde a hasta b y delta de y de dx. Esa es la primera forma. Vamos a ver la segunda forma. La segunda forma vamos a utilizar esta definición. Entonces tenemos que la variación del funcional es la derivada con respecto a alfa a b f de x y prima
Disculpe, estoy equivocando acá. Sí, disculpe. Tenemos y más alfa delta de y al cuadrado de x. Esto es, como esta integral es con respecto a x, la derivada con respecto a alfa, derivo dentro de la integral y obtengo dos veces la integral desde a hasta b, y más alfa delta de y, por la derivada de esto con respecto a alfa, nos queda delta de y, de dx, un momentito, cuando alfa igual a 0, cuando alfa igual a 0, lo cual nos da dos veces integral desde a hasta b, y delta de y de dx. Con lo cual hemos obtenido el mismo resultado. Jóvenes, ¿quedó claro? Muy bien. Veamos un segundo ejemplo. Allá la variación del funcional. B de y igual a integral desde a hasta b, una función que depende de x, de y de y' de dx. Voy a ponerle 1 acá. Entonces, aquí vamos a hacerlo solamente por el segundo método. Tenemos que la variación del funcional es igual a la derivada con respecto a alfa de la integral desde a hasta b, y aquí vamos a tener f, que es función de x, de y más alfa delta de y más alfa de delta de y'. De x, esto evaluado cuando alfa es igual a 0. Aquí hay que tener en cuenta, esta es la variación de y esta es la variación de la derivada. ¿Está claro? Y el x es el argumento de la función. Entonces, derivamos con respecto al parámetro alfa y vamos a tener lo siguiente. Integral desde a hasta b de tenemos con respecto a x, como estoy derivando, no afecta. Afecta solo con respecto a y con respecto a las primeras derivadas. ¿Está bien? Entonces voy a tener la derivada de f con respecto a y. Esto significa derivada de f con respecto a y. Y aquí yo tengo el argumento que es x, y más alfa delta de y' más alfa delta de y'. Y al momento que yo derivo esto con respecto a alfa asociado a y, tengo aquí delta de y más f y' x, y más alfa delta de y' más alfa delta de y', y aquí voy a tener delta de y', y todo esto de x. Jóvenes, no sé si esto está claro. Aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. F es una función de x, y y y'. ¿Está claro? Derivo con respecto a alfa. El alfa está asociado a esto. Significa esto va a ser igual a lo siguiente. Derivada de f con respecto, en todo caso, a x por la derivada de x con respecto a alfa, más la derivada de f con respecto a y, derivada de y con respecto a alfa, más la derivada de f con respecto a y', derivada de y' con respecto a alfa.
Esto que está aquí sale 0 porque X no tiene alfa acá. Esto que está aquí es f de y, esto, y esto que está aquí es el delta de y. Esto que está aquí es el f de y', y este es el delta de y'. Y lo que estoy poniendo es solamente remarcando los argumentos. ¿Está claro? Eso es lo que he hecho. Muy bien. Entonces, asumimos alfa igual a 0, y lo que vamos a obtener es que delta de b es igual a la integral desde a hasta b, f de y, delta de y, más f de y', delta de y', que es lo que escribí hace un momento. ¿Está bien? Esto es 2 y esto es 3. ¿Alguna pregunta, jóvenes? De aquí, de esta expresión, es de donde nosotros vamos a continuar nuestro análisis posteriormente sobre este tema de cálculo variacional. ¿Ok? Y hay un problema que es bastante común. Normalmente, aquí sí, digámoslo así, y en A es igual a A, y en B es igual a B, y delta de y en A es igual a delta de y en B igual a 0. Esto es lo que se llama, jóvenes, un problema con fronteras fijas. Es decir, nosotros tenemos aquí A, B, tenemos ahí B, así, así, y tenemos que todas nuestras funciones posibles van a ir de este valor a este valor, digamos. Este es A, este es B. Entonces todas las soluciones que vamos a considerar aceptables son las que tienen que ir en entre esos dos puntos por los diferentes caminos que nosotros podamos escoger. ¿Está bien? En este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Integrando por partes, acá, integrando por partes, integrando por partes, se llega a la siguiente expresión. Les voy a poner la expresión final y quiero que ustedes traten de deducirla. ¿Está claro? Delta de b igual a la integral desde a hasta b, f de y menos la derivada con respecto a x de f y', delta de y de dx. Y esta forma que hay entre paréntesis, jóvenes, es la que más adelante vamos a ver, que es lo que se conoce como ecuación de Euler-Lagrange, que es sumamente importante para la mecánica clásica, la cuántica y todo lo que viene hacia adelante, toda la teoría de campos. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, ahí quedaríamos el día de hoy.